Hola, vamos a hacer hoy unos problemas sobre el material de calor y la primera ley de la termodinámica. Antes de empezar, quiero volver a retomar rápidamente el tema para hacer algunas pequeñas aclaraciones y recordatorios. Eh, Vimos la primera ley de la termodinámica escrita en la forma du igual a delta Q más menos delta W, ¿verdad? Y dijimos que eh, pues la escogencia del más o el menos es arbitraria. Es decir, tenemos que obtener el mismo resultado si se trata de una demostración, a menos de que en el problema en particular le especifiquen el signo que utilice, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo puedo partir con el más, por ejemplo, y decir que el du es delta Q más delta W. ¿Ok? Ahora, uno de los sistemas con el que vamos a trabajar mucho aquí es el sistema hidrostático. El sistema hidrostático que utiliza las variables termodinámicas, PVT. Si usamos ese sistema, que por lo general son gases reales o gases o el gas ideal, pues entonces el du yo lo puedo escribir como delta Q menos P de U. Y bueno, a partir de ahí uno puede empezar a trabajar. Eh, Vean que el CV dijimos que se puede calcular en forma general como la derivada parcial de U con respecto a T, manteniendo el volumen constante. ¿Okay? Y la capacidad calorífica a presión constante, esta es a volumen constante. A presión constante es la derivada parcial de H, que es la entalpía, con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Bueno, resulta que también yo puedo calcular, y eso no lo dije ayer, yo puedo calcular la capacidad calorífica a presión constante como una función de la energía interna y el volumen. También lo puedo hacer por aquí. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que mientras que yo mantenga la variable, perdón, la P fija, la presión fija, ¿verdad? Constante, yo podría calcular la capacidad calorífica a presión constante sin necesidad de conocer la entalpía. Es decir, es una posibilidad, ¿verdad? Así que yo los insto a que utilicen el álgebra del capítulo 4, ¿verdad? Para que se den cuenta de que el CP yo lo puedo escribir en términos de la U y la V, y no necesariamente de la H, mientras que, o siempre que mantenga la presión fija. ¿Ok? Entonces vean que, en otras palabras, para calcular la capacidad calorífica a presión constante, no necesito conocer la H directamente. Lo podría hacer si conozco la U y la V. ¿Ok? Ahora, recuerden que en este capítulo ya nos abren la posibilidad de que conozcamos la ecuación de estado y también la función de energía interna. No siempre va a ser posible, pero hay algunos problemas que le dan esa, digamos, esa ventaja. Realmente es una ventaja porque prácticamente, pues si conocemos la ecuación de estado y la energía, la función de energía interna, pues ya podemos hacer predicciones de lo que va o cómo se va a comportar el sistema, un sistema termodinámico específico. ¿Ok? Bueno, entonces les dejo eso para que ustedes eh, lo desarrollen, ¿verdad? Es decir, que vean esta posibilidad también a la hora de calcular la capacidad calorífica a presión constante. Bueno, más adelante en el curso vamos a ver otras propiedades, ¿verdad? Recuerden que es importante que ustedes, como les decía en la clase pasada, es importante que usted se vaya haciendo una tabla, una index card donde vaya anotando todos esos resultados de las derivadas parciales que vamos obteniendo, porque son muchos y
es común que a uno se le enreden, ¿verdad? Yo mismo no me lo sé de memoria, ¿verdad? Y algunas veces se me confunde. Bueno, voy a comenzar haciendo un problema sobre gas ideal, donde nos piden que calculemos la capacidad calorífica molar. Entonces, el problema dice lo siguiente. Voy a apuntarlo de este lado. El problema dice lo siguiente. Dice que se tiene un gas ideal cuya capacidad calorífica molar a volumen constante es igual a CV. Entonces le están diciendo que es un gas ideal con una capacidad calorífica CV, que ya sabemos que el gas ideal es constante, ¿verdad? Y dice calcule la capacidad calorífica molar de este gas en función de su volumen V. O sea, le está diciendo que conocida la CV, halle la C en función de V. Ese es un problema muy común en termodinámica, ¿verdad? Y pues realmente lo que necesitamos para resolverlo es una ecuación de estado conocida, ¿verdad? En este caso nos dicen que es el gas ideal, ¿verdad? Ok, entonces lo que nos piden concretamente es calcular la capacidad calorífica molar de este gas en función de su volumen. Si el proceso transcurre según la ley T igual T0 por E elevado a la alfa V. Esa es la ecuación de estado que le dan. ¿Ok? Y le piden la C en función de V. Entonces aquí el problema también se puede, o también se presenta al revés. Es decir, muchas veces le dan la ecuación de estado y le piden bueno, en este caso le dan la ecuación de estado y le piden la capacidad calorífica. Pero algunas otras veces le dan la capacidad calorífica y le dicen que halle la ecuación de estado. Similar a los problemas que hicimos en el capítulo anterior, que era que si usted conocía beta y kappa, le pedían que hallara la ecuación de estado. O bien, si tenía la ecuación de estado, que calculara beta y kappa. Entonces aquí es similar, ¿verdad? Vamos a comenzar por aquí, ¿verdad? Conocida la ecuación de estado, hallar la capacidad calorífica. Entonces, para hacer este problema, pues igual yo parto de un principio fundamental, que en este caso es la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Y algún otro recurso que tengamos de camino, como por ejemplo la ecuación de estado o la energía interna. Entonces, les recuerdo aquí que en general, antes de resolver el problema, recuerden que la capacidad calorífica a volumen constante también es la diferencial inexacta de calor respecto de T, ¿verdad? Manteniendo el volumen constante. Eso es válido, ¿verdad? Ok, por lo tanto yo puedo escribir el diferencial delta Q como CV por DT, ¿verdad? Y igual, para el gas ideal, sabemos que el CV es la derivada recta de U respecto de T. Y no es necesario fijar una variable, porque la energía interna en un gas ideal nunca va a ser función del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tampoco uso derivadas parciales. Entonces, estos resultados son ciertos, ¿verdad? Es decir, son válidos. Este para un gas cualquiera, ¿verdad? Puede ser un gas real, y este en particular para un gas ideal. Entonces aquí, pues nos dicen que se trata de un gas ideal. Quiere decir que esta derivada también sirve en el caso de un gas ideal. ¿Ok? Y de hecho, pues es lo que vamos a utilizar para resolver para hallar la expresión que nos piden, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, como les dije, partimos de la primera ley siempre, ¿verdad? De un principio fundamental. Y entonces yo escribí el DU, lo escribí de esta manera. DU es igual a delta Q menos delta W. Lo puse de esa manera. Escogí arbitrariamente el menos. ¿Okay? Si alguien quiere hacerlo con más, también se puede hacer. Y de aquí, pues entonces yo lo que hago es que despejo el delta Q. Entonces delta Q es igual a DU
más delta W. Y como es un sistema hidrostático, en particular un gas ideal, pues yo tengo derecho a cambiar el DU, el delta W por PdV. ¿Ok? Y observen que aquí no estoy usando el menos, ¿verdad? Porque el convenio que yo adopté fue poner el menos directamente aquí. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? De todos modos, si usted hubiera escrito aquí más, igual le tiene que quedar esta misma expresión cuando despeje el delta Q. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez aquí, pues entonces yo hago uso de esos diferenciales o de esas expresiones, ¿verdad? Vean que como le hablan, como aquí me hablan de la capacidad calorífica molar, recuerden que eso es dividido entre n, ¿verdad? Entre número de moles. Entonces le está diciendo que hay que escribir la n, ¿verdad? Entonces aquí el delta Q sería el n por el C, que es el que me están pidiendo, ¿verdad? Que es este C en particular, por dt. Y el du, ¿qué sería? El du sería de aquí, sería NCV por dt, más PdV. ¿Ok? Y esta ecuación de aquí, la ecuación que me dan, la temperatura, voy a sacarle el diferencial. Esto es por aparte, ¿verdad? Dejo esto mientras tanto ahí, ¿verdad? Y le saco el diferencial a esa ecuación. Ya vamos a ver por qué lo vamos a hacer. Entonces, el dt de esa ecuación sería entonces T0, ¿verdad? Alfa E a la alfa V por dV, ¿verdad? Ese es el diferencial. Vean que aquí el T0 y el alfa son constantes, ¿verdad? Es algo que no dije. T0 y alfa son constantes. Y alfa no tiene nada que ver con el coeficiente de dilatación lineal. O sea, simplemente en este problema alfa es una constante. ¿De acuerdo? Igual se le pudo haber puesto otro nombre. Pero para que no vayan a pensar que se trata del coeficiente de dilatación lineal, sino que son constantes. Ok, entonces tomo el diferencial y pues de ahí yo voy a despejar el dv. ¿Por qué el dv? Porque yo después, vean que por aquí hay un dv, ¿verdad? Entonces yo necesito reescribir esto. Entonces se ve despejando el dv, esto es dt dividido entre t0 por alfa e a la alfa v. ¿Ok? Entonces vean que pues lo que hice fue partir de la primera ley, ¿verdad? Escribir esta expresión que la llegué hasta ahí. ¿Ok? Y tomo el diferencial de la ecuación de estado y lo reescribo para dv, porque necesito luego sustituirlo en la primera ley. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a aprovecharme de que como me dicen que se trata de un gas ideal, yo puedo hacer uso de la ecuación de un gas ideal, que en este caso sería P por V igual a nRT. Y de aquí voy a despejar la T. La T sería P por V entre NR. Así. ¿Okay? Y pues yo tengo una T, ¿verdad? Tengo una T que me la están dando en el problema, que es la ecuación de estado, ¿verdad? Entonces, más bien yo puedo reescribir la presión, ¿verdad? Esta presión que tengo aquí, la puedo reescribir en términos de esto, ¿verdad? Yo despejé la T, pero realmente lo que quiero es despejar la P, ¿verdad? Y entonces la P sería NR T0 entre V E a la alfa V. O sea, más bien, es decir, este paso que estoy poniendo aquí realmente no es necesario, ¿verdad? Eh, Sale sobrando, porque yo lo que necesito es sustituir la ecuación de estado aquí y escribir la P. ¿Para qué? Para luego venir y meterla aquí, junto con el diferencial que ya tengo. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir sustituyendo todo
en esta ecuación. Vean que me quedaría NC dt es igual a NCV dt más NRT0 entre V e a la alfa V por el dV, y el dV es dt dividido entre el T0 alfa e a la alfa V. ¿Sí? Esto aquí está multiplicando, ¿verdad? Alfa V. Y bueno, vean que ahí se pueden simplificar ya muchas cosas, ¿verdad? Se cancelan los n's, se cancelan los dt, puedo cancelar este T0 con este T0, este e a la alfa V con este e a la alfa V, y pues vean que lo que me va a quedar es la c, que ya yo sé que es una función de v, porque de este lado, del lado derecho, solo me pudo haber quedado como variable termodinámica el volumen. Y vean que efectivamente aquí me queda CV, que es una constante, más la R, que es la constante de los gases, ¿verdad? Dividido entre alfa V. Y efectivamente ya lo tenemos escrito únicamente en términos de V. O sea, la capacidad calorífica solo depende de la V. ¿Okay? Porque lo demás es constante. Las otras tres letras que vemos ahí en esa ecuación, la CV, ¿verdad? La R y el alfa son constantes. La R es la constante de los gases, ¿verdad? El alfa nos dijeron que es constante y el CV, aunque no nos lo digan, sabemos que es constante porque se trata de un gas ideal. ¿Ok? Entonces la única dependencia que hay es a través del volumen. Y ya ahí tenemos la respuesta. Entonces, estas capacidades algunas veces le dicen que la escriba en términos de la temperatura o en función de la presión o como en este caso en función del volumen. ¿Okay? Eh, también podría ser que le den otra ecuación de estado. Por ejemplo, que le den esta ecuación. Por ejemplo, P igual P0 E a la alfa V. Así. ¿Okay? Entonces vean que ahí esa también es una ecuación de estado, ¿verdad? Y le dicen que también es en el caso de un gas ideal. Entonces vamos a tratar de encontrar la C en función del volumen nuevamente, pero ahora ya la ecuación de estado no está escrita en términos de temperatura, sino que está escrita en términos de presión. ¿Ok? Pues vamos a hacer ese caso. Y bueno, ahí otra vez P0 y alfa, otra vez son constantes, ¿verdad? P0 y alfa son constantes y también se trata de un gas ideal. Y otra vez, igual, le dicen que halle la capacidad calorífica en función del volumen. Calcule la capacidad calorífica molar de este gas en función del volumen V. Bueno, entonces aquí, igual, ¿verdad? Partimos del primer principio, todo igual como se hizo para la primera parte, ¿verdad? Solamente que vean que ahora, como tengo la ecuación de estado, que es decir, está en términos de P, pues yo voy a coger la ecuación de estado, P por V igual NRT, y le voy a sacar el diferencial en ambos lados. O sea, el diferencial de PV va a ser igual al diferencial de NRT. Y entonces esto va a ser P por dV más V de P es igual a NR por DT. Y pues vean que aquí pues yo puedo
sacar el diferencial de P, ¿verdad? De tal manera de que yo podría escribir el diferencial de P de la ecuación de estado como P0 alfa e a la alfa V de V. Y puedo sustituirlo todo en esta ecuación. Entonces me quedaría P de V, vamos a escribir P de V, que es este término de aquí, ¿verdad? Más V de P, y esto sería la V de P, sería entonces P0 alfa E a la alfa V de V. Ahí estoy escribiendo el dp, ¿verdad? Y de este lado me queda el nr de t. Entonces vean que partí de ahí, ¿verdad? Pero igual tengo que en algún momento plantear o salir de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Porque me están pidiendo la capacidad calorífica a volumen constante, ¿verdad? Entonces, de donde lo tengo que hacer es de la primera ley. ¿Okay? Bueno, entonces, esta expresión lo que me permite es simplificar un poco a la hora de sustituirlo en la primera ley. Vean que aquí hay un dv y aquí hay un dv. Entonces yo puedo sacar a factor ese dv y el p. ¿Ok? De manera de que vean que esto yo lo puedo poner así, p de v, ¿verdad? Más alfa v, y esto que está aquí, el P0 a la alfa V, eso es P por dV. Y esto es igual a N R de T. ¿Ok? Y entonces, pues, voy a sacar a factor común el P de V. Y me queda P de V, factor de 1 más alfa V es igual a N R de T. Vean que las variables están separadas, ¿verdad? Los diferenciales son exactos. Aquí no hay problema con eso, ¿verdad? Y pues el P de V es igual a NR de T dividido entre 1 más alfa V. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que me voy a la primera ley. Nuevamente. Y nuevamente parto de esa ley, ¿verdad? Es decir, lo escribo así. Du es igual a delta Q menos delta W, ¿verdad? Escogí el menos y entonces despejo el delta Q. El delta Q es igual a du más delta W y esto es igual a un sistema hidrostático más P de V. ¿Ok? Y vean que el P de V de allá, ese último que escribí allá, es este P de V que tengo aquí. ¿Verdad? Ya lo simplifiqué. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero que la capacidad calorífica, o lo que me están pidiendo más bien es que la capacidad calorífica quede en función del volumen. ¿Ok? Entonces yo lo que trato de hacer es guardarme la variable V en la dependencia de la ecuación. De tal manera que ahora el delta Q es NC de T. Y de este lado sería NCV de T. Y el P de V sería N R de T dividido entre 1 más alfa V. Y vean que ahí está el V, ¿verdad? Finalmente, eso es lo que yo quiero, que quede el V ahí, ¿verdad? Y entonces vean que otra vez se van a cancelar
Se van a cancelar los N's, los dt, ¿verdad? Y lo que me queda ahora es esta C, que efectivamente es función del volumen y que es igual a CV más R entre 1 más alfa V. Y vean que ahora sí, efectivamente la C, esta C solamente depende de V, ¿verdad? Es la única variable en juego, ¿verdad? Porque esto otra vez es constante, es un gas ideal, y la R es una constante y el alfa también es una constante. Entonces vean que estos problemas hay que hacerle algo aquí al álgebra, ¿verdad? A la ecuación de estado, de manera de que me guarde o deje explícitamente la variable que me están pidiendo, es decir, la dependencia de la capacidad calorífica, ¿verdad? Porque igual la capacidad calorífica puede depender de la presión o de la temperatura, que es lo más común, pero aquí en particular nos dijeron que la dejemos escrita en términos de V, ¿ok? Entonces yo hago esta álgebra, digamos que convenientemente, por decirlo de alguna manera, para guardarme esa variable, ¿ok? Y otra vez, esto es constante, el CV es constante porque es un gas ideal, ¿verdad? Y el R también es una constante porque es la constante universal de los gases. Bueno, ese es un tipo de problema en donde nos van a dar la ecuación de estado y nos van a pedir que encontremos la capacidad calorífica molar o en general la capacidad calorífica. Otro problema es que le den la capacidad calorífica, ¿verdad? O sea, que la capacidad calorífica sea conocida y que más bien le diga que encuentre o que halle la ecuación de estado. Vamos a ver si por aquí me encuentro alguno de ese tipo. Por ejemplo, este es otro caso. Vamos a hacerlo. Voy a apuntar los datos por aquí. En este caso, dice que nos piden la ecuación de estado. O sea, esta es la versión al revés. Dice, determine ahora la ecuación del proceso de un gas real, perdón, de un gas ideal, en las variables de temperatura y volumen, durante el cual su capacidad calorífica molar varía según la ecuación y le dan este caso. Entonces le dicen que C es una función de T y es igual a CV más alfa T. Entonces vean que ahora nos están dando explícitamente que la capacidad calorífica solo depende de la temperatura. ¿Ok? Y entonces nos dicen también que se trata de un gas ideal. El CV es constante y el alfa es constante. Y ahora nos dicen que halle la ecuación de estado. Halle la ecuación de estado. Y le dice que en las variables T y V. O sea, cuando le dicen las variables T y V, le está diciendo que la dependencia de esa ecuación de estado tiene que ser con T y con V. Podría ser presión y temperatura o puede cambiar, ¿verdad? Ok, entonces digamos que esta es la versión al revés, ¿verdad? De estos dos casos que hicimos ahora, anteriormente. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? Igual, es decir, salimos del primer principio. Ese es digamos, la ley fundamental que nos permite salir de ahí, ¿verdad? Y entonces, voy a borrar aquí. Entonces voy a salir de la primera ley y la voy a poner, voy a ponerla de una vez aquí. Voy a salir de ahí. Delta Q es igual a du
más P de V. De ahí salgo. Entonces, pues ya yo sé que hay cosas que siempre se van a comportar de forma igual, ¿verdad? Es decir, aquí, por ejemplo, este es el DU de un gas ideal, entonces es un NCV de T. ¿Ok? Y entonces aquí ahora yo voy a poner esto, NC, que yo sé que es la C de T por DT, es igual a NCV DT más el P de V. ¿Qué sería el P de V? De ahí es un gas ideal. Entonces el gas ideal es nRT entre V de V. Observen que las variables están separadas. Ese no es el problema aquí que nos toca, ¿verdad? O que nos compete. Muchas veces en termodinámica hay que separar las variables. Aquí no, aquí ya están separadas. Aquí el problema es escribir la ecuación de estado, ¿verdad? Entonces, yo vengo y sustituyo aquí n. Bueno, ya aquí vemos que las n se cancelan, ¿verdad? Las n se cancelan, pero los dt no, porque ven que aquí hay un dt y un du. Entonces todavía no puedo cancelar eso así tan sencillo, ¿verdad? Pero sí ya puedo sustituir el cdt. ¿Qué sería el cdt? El cdt es cv más, nos dicen alfa t por dt es igual a cv dt más, más rt de v. ¿Ok? Y vean que aquí se cancela este CV con este CV. Y lo que me queda es alfa t dt es igual a ¿qué? A rt entre v de v. Y enseguida vemos que podemos cancelar las t también, ¿verdad? Y entonces nos queda algo más sencillo que se puede integrar de una vez, ¿verdad? Aquí sería alfa t más C1 es igual a R logaritmo natural de V más C2. Vean que estoy utilizando constantes de integración porque el problema no me está dando valores concretos. Es posible que le digan que le den valores, ¿verdad? De una temperatura tal, de una temperatura inicial a una temperatura final, o de T0 a T, cuando le dicen eso en el enunciado es para que uno le ponga límites a la integral. Pero si no, si se lo dejan abierto, lo que quieren es que uno manipule esas constantes hasta que llegue a la ecuación de estado. ¿Ok? Entonces vean que aquí, al no haber límites, no haber datos, ¿verdad? Entonces yo puse las constantes. Hay que ponerlas, ¿verdad? Porque estoy integrando. No puedo obviar eso. ¿De acuerdo? Entonces, vean que yo puedo acomodar esas constantes, ¿verdad? Y puedo decir que alfa t más C1 menos C2 es igual a R logaritmo natural de 1. Y esto de aquí le llamo con una C. Entonces sería alfa t más C es igual a R logaritmo natural de 1. Ok, y ellos quieren que la ecuación de estado pues quede en las variables t y v, ¿verdad? Entonces lo que hago es que aquí tengo que reescribir esto, ¿verdad? Bueno, esta C1 menos C2 fue lo que yo llamé C, ¿verdad? Y es la C que estoy poniendo aquí abajo. ¿Ok? Y ahora pues lo que hago es que quito el logaritmo. En estas ecuaciones de estado, pues lo mejor es que quede la ecuación lo más parecida a gas ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que gas ideal es el límite. O sea, es el caso con el que nosotros, el caso límite con el que nosotros probamos las ecuaciones de estado. Entonces, a mí no me sirve que una ecuación de estas quede con un logaritmo, ¿verdad? Porque no me ayuda en nada a compararla con el gas ideal. P por U igual a nRT. Si ustedes recuerdan que ya hemos visto algunas ecuaciones de estado, ¿verdad? Como la de Van der Waals, se parece, ¿verdad? Se parece a la ecuación de gas ideal, ¿verdad?
Si hacemos A igual 0 y B igual 0, enseguida se reduce al gas ideal, ¿verdad? Igual el beta y el kappa. Siempre buscamos los límites, ¿verdad? Los límites son para beta 1 sobre T y para kappa 1 sobre P. Entonces aquí pasa lo mismo. A la hora de escribir la ecuación de estado, queremos que se parezca hasta donde sea posible a P por V igual a NRT. De manera de que si yo la dejo aquí con el logaritmo, así como está escrita, es decir, el problema está inconcluso, ¿verdad? El resultado está inconcluso porque ese logaritmo ahí puesto no nos aporta información, ¿verdad? Entonces, pues lo que yo hago aquí es que elevo a la E en ambos lados. Me queda E a la alfa T más C es igual a V a la R. ¿Ok? Y de ahí, pues vean que yo puedo despejar el V o pasar, o bien pasar la E para el otro lado. Y usualmente se escribe así, ¿verdad? Lo escribo así, V elevado por E elevado a la menos alfa T entre R. Y esto es igual a ¿qué? A una constante. Y ahí sí, ¿verdad? Ya ahí la tenemos, digamos que se parece al gas ideal, ¿verdad? Solamente que ahora está escrita en las variables V y T, que es lo que le pedía el enunciado del problema, ¿verdad? Los enunciados de estos problemas son muy específicos, o sea, le están diciendo, deje la ecuación en términos de tales variables, así que no puede sobrar, no puede, si le dijeron V y T, no puede aparecer presión, ¿verdad? Es decir, hay que reescribirla, acomodarla, de manera de que queden las variables que le piden. Ok, entonces aquí tengo ya, digamos, una ecuación de estado. Esto es un exponente, ¿verdad? Vean que es una E a la algo, que se podría hacer una expansión, 1 más x cuadrado entre 2 factorial, ¿verdad? Si uno estaría interesado en tomar en cuenta algunos términos de temperatura. Pero para eso ya necesitaríamos más información de un problema concreto que esté relacionado con esta ecuación de estado, ¿verdad? Vean, pero vean que siempre que hay un e a la algo, ¿verdad? Una función exponencial, yo puedo escribir la expansión de la e, ¿verdad? Y entonces quitar los términos o truncar, digamos, hasta cierto término para hacer el estudio de un problema en particular, ¿verdad? Entonces vean que hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? También. Entonces, como así, de esta manera está escrita similar a PV igual a NRT, aunque no se parece del todo, ¿verdad? O sea, son funciones distintas, pero yo podría escribir P por V entre T igual a NR, ¿verdad? Y decir que P por V entre T es una constante, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa es comparar esto con esta ecuación. V entre T es igual a una constante. Es decir, paso el P a dividir a la constante, ¿verdad? Y me queda esta ecuación. V entre T igual constante. Entonces, esa, digamos que la puedo comparar, aunque no son parecidas, ¿verdad? Son funciones distintas, ¿verdad? Pero ya la puedo comparar con esta. ¿Por qué? Porque las dos están igualadas a una constante. Y las dos están escritas en términos de las mismas variables. En este caso, el volumen y la temperatura. Entonces, en estos problemas jóvenes, no se trata de escribir la ecuación como primero me dio, ¿verdad? Sino que hay que leer el enunciado para ver qué le dice concretamente, ¿verdad? Es decir, cómo escribe o cómo usted deja la ecuación de estado en términos de cuáles variables. Ok, bueno, vamos a continuar haciendo otro problema. Eh,
vamos a hacer otro problema. Vean que aquí en estos problemas también le podrían pedir que vuelva a calcular trabajo, pero sin usar la definición de trabajo, o sea, la integral de P de V, ¿verdad? Sino que obtener el trabajo a partir de la primera ley, ¿verdad? Conociendo el du y el delta Q, ¿verdad? Es la otra opción, ¿verdad? Entonces, también le podrían pedir que calcule trabajo, ¿verdad? Sin tener que usar la integral. Bueno, pero el problema que yo voy a hacer ahora no es ese caso. Lo que voy a hacer ahora, dice así, es una pequeña demostración corta. Dice, demuestre que la capacidad calorífica de un gas ideal en un proceso reversible cuya ecuación es x igual una constante está dada por la expresión Cx igual Cv más P dv dt con x fija. Entonces vean este problema, qué interesante, ¿verdad? Le está diciendo que una ecuación de estado puede ser tan sencilla como x igual a una constante, x igual 2. Es decir, es un caso límite, obviamente, ¿verdad? Pero también es válido aquí para efectos de calcular una capacidad calorífica. Y la realidad es que experimentalmente es así, ¿verdad? Muchas veces lo que se fija es una variable, que es lo que se comporta como que si fuera la ecuación de estado. Y, ¿cómo se dice? Trabajando con esa cantidad fija, que es constante, se determina la capacidad calorífica. Entonces, eso es común, ¿verdad? En mediciones a nivel de mediciones directas. Entonces, el problema le dice demuestre que la capacidad calorífica de un gas ideal, ya le está diciendo que es un gas ideal, ¿verdad? En un proceso reversible de ecuación x igual constante está dada por la expresión esa que está ahí, Cx igual Cv más P dv de Tx. Ok, entonces tenemos que llegar ahí, ¿verdad? Es lo que nos están diciendo. Y para llegar a esa ecuación, pues tenemos que partir, tenemos que salir de la primera ley, porque es el principio fundamental que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Entonces, pues para llegar ahí, pues la forma como se puede empezar es escribiendo la primera ley de U. Yo puse delta Q más delta W. ¿Ok? Y entonces, aquí estoy usando el más para que vean la diferencia, ¿verdad? Entonces voy a despejar el delta Q. Delta Q sería du menos delta W. Pero como yo estoy usando el más, el criterio aquí es que el trabajo es con el menos, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho. Entonces aquí sería menos P de V. Entonces, ahora el delta Q es igual a du más P de V. ¿Ok? Bien, entonces aquí, pues como es general, yo tengo que suponer que V es una función de T y V, que por lo general es lo que, o sea, como no nos están dando información directamente, ¿verdad? Yo aquí podría, ¿cómo se dice? Usar el DU de un gas ideal, pero es decir, como no me dicen que sea una capacidad calorífica molar, mejor pues pongo la expresión más general, ¿verdad? Que es el DU utilizando los diferenciales, ¿verdad? Entonces aquí el DU sería, vamos a ponerlo de una vez todo, sería el delta Q
Voy sustituyendo de una vez todo. El delta Q sería du dt, V constante, por dt, más du, que fue lo que vimos en la teoría, ¿verdad? Dvt más P por dv. A ese resultado llegamos en el capítulo 4, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer, pues es que divido entre dt. Eso no se los dije en la teoría, pero es decir, no es correcto dividir entre dt, porque realmente una derivada es un operador, no es un cociente de dos diferenciales. Así que matemáticamente no está bien del todo. Es decir, no es la forma, digamos, más correcta de proceder, pero en términos de lo que necesitamos en el curso de termodinámica, pues se puede hacer, ¿verdad? Eh, Solamente que si usted toma un curso de análisis matemático y hace eso es un error, ¿verdad? Gravísimo, ¿verdad? Me refiero al formalismo matemático. Pero para el caso de nosotros, pues recuerden que nuestro formalismo matemático, mucho de ese formalismo está apoyado en la evidencia experimental, ¿verdad? Así que, pues yo aquí divido entre dt y me queda esto, ¿verdad? Delta Q entre dt es derivada parcial de u respecto de t, v, dt entre dt más derivada parcial de u respecto de vt, p de v de t. ¿Okay? Que fue, como les digo, lo que hicimos en la clase de teoría, ¿verdad? Ok, y ahora me están diciendo que fije esta variable, ¿verdad? Eh, que se podría ver como que si fuera una ecuación, ¿verdad? Pero vamos a fijar esa variable, delta Q entre dt, x fija, es igual a du dt, y aquí me queda cambio las derivadas rectas por parciales, pongo la variable fija, más du de v, t, más p, de v de t, x. Básicamente estamos repitiendo el procedimiento que hace el libro, en la sección 4.8 creo, donde, donde explica estas relaciones en estas relaciones con las derivadas. ¿Okay? Bueno, y entonces continuemos. Esta es la C que me están pidiendo, ¿verdad? Que por definición ese X es donde hay que llegar, ¿verdad? A esto. De este lado, esto es, aquí se me olvidó el V, lo había dejado botado el V aquí. ¿Ok? Entonces esto por definición es CV. Esto es 1 más, ¿qué pasa ahí adentro? Vean que se trata de un gas ideal, ¿verdad? Y en un gas ideal la energía interna solamente es función de la temperatura. Por lo tanto, esa derivada va a ser 0. Entonces, esto es 0. Más P, derivada parcial de V respecto de T, X. Y ya ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya estamos llegando a lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Aquí está el CV y aquí está el P multiplicando esa derivada. De V de T, X. Entonces vean que esa X puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Esa X puede ser un volumen, puede ser presión, puede ser fuerza de tracción en el alambre, puede ser área en la lámina, en la película, ¿verdad? Jabonosa. Es decir, puede ser cualquier cosa menos la temperatura, ¿verdad? Entonces, la parte B del problema le dice que en la parte B del problema le dice que suponga que X, que la variable fija, es el cociente de V entre P.
Ese es el otro caso, ¿verdad? Si no solo se comporta como una ecuación de estado, sino que también esa variable que fija no tiene que ser una. Vean que hemos venido fijando dos, una o dos por separado, ¿verdad? Por ejemplo, volumen y número de moles, o presión y número de moles. Pero ahora estamos fijando una operación, que es el cociente, por ejemplo, aquí de U entre P. ¿De acuerdo? Se podría fijar U entre T, también podría ser, o alguna operación asociada con U entre P. Eso hace que las ecuaciones de estado y las capacidades caloríficas sean más generales, ¿verdad? Bueno, entonces vean que como yo, bueno, ¿qué me están diciendo ahora? Que encuentre ahora esa capacidad calorífica CV entre P. No lo había dicho, ¿verdad? Se me olvidó. Entonces la parte A, retomando el problema, es llegar aquí, ¿verdad? Con una X cualquiera menos la temperatura. Y ahora el problema le dice, ok, pruebe lo que hizo en A. Suponga ahora que usted fija dos variables, pero que están ligadas por una operación. En este caso es U entre P. Y ahora, una vez que supone esto, calcule esa capacidad calorífica, en donde fija esa operación. Okay, entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, yo lo que hice es que despejé la P. De esta ecuación, despejo la P. Y me queda esto, U entre X. Y como me dicen que se trata de un gas ideal, yo sé que P por V es igual a nRT. O sea que aquí yo tengo derecho a usar esa ecuación, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que sustituyo esto aquí. Entonces me queda V entre X por V igual a nRT. Y eso me queda B cuadrado y paso el X para allá. nRTX. Y ahora le saco las derivadas. Le saco la derivada en ambos lados. Sería la derivada parcial. ¿Por qué? Porque yo necesito este término de aquí, ¿verdad? Que es parte de la demostración de la parte A, ¿verdad? O sea, aquí le están diciendo, no le están diciendo que vuelva a hacer la demostración, sino que use el resultado que ya obtuvo en A, ¿verdad? Y que aplique como variable fija U entre P, ¿verdad? Entonces yo no tengo que hacer todo esto otra vez, sino que lo que hago ahora es seguir ese resultado, ¿verdad? Entonces le saco la derivada con respecto a T. La derivada con respecto a T, ¿de quién? De B cuadrado. Y eso manteniendo X fija. Y de este lado le saco la derivada con respecto a T, la parcial de nRTX, manteniendo X fija. ¿Ok? Y entonces aquí me quedaría 2V, derivada parcial de V respecto de T, X constante. Y de este lado me queda la derivada de esto con respecto a T, manteniendo X fija, es nRX. Y esto es 2V, derivada parcial de V respecto de Tx es igual a nRX, que X dijimos que es V sobre T. Ven, es como un jueguito, es escribirlo de manera de que yo logre tener esta derivada de este lado, ¿verdad? Cuando yo fije esta operación. Y de ahí, pues ya lo tengo listo, ¿verdad? Porque lo que me quedaría es sustituir aquí. La C sería V sobre P, fue la operación que fijé. La CV sigue siendo lo mismo porque es un gas ideal. La capacidad calorífica o volumen constante es constante. ¿Ok? Y en este lado me queda la P, esta variable, por esta derivada. Y esa derivada es NRV entre 2VP. Y entonces vean que aquí me puedo quitar los P y los V.
Y me queda entonces CV más NR medios. ¿Sí? Y ahí tengo lo que me están pidiendo. ¿Verdad? Entonces, pues aquí vean que puede hacerse cualquier otra operación, ¿verdad? Entonces vean que en derivadas parciales se pueden fijar variables por separado. O sea, una derivada parcial puede tener como variables fijas a V y P, pero puede tener también como variable fija a la operación V entre P, o a la operación P entre V o P por V también. Entonces también uno puede fijar no solo una única variable, sino una operación entre variables. Bueno, vamos a hacer ahora un problema de libro de los que están recomendados. Vamos a hacer el problema 415. El problema 415 es una demostración. Y con eso vemos cómo es decir, la forma como se hacen esas demostraciones, que algunas veces son susceptibles de que se fuercen, ¿verdad? Muchas veces no se conoce el álgebra de las derivadas, ni las propiedades, ¿verdad? Y entonces el estudiante le quiere aplicar propiedades de cálculo de una variable y entonces fuerza ahí la operación, ¿verdad? Le hace ahí unos quiebres raros y le da la demostración. Lo que pasa es que el procedimiento, el álgebra que está utilizando, está completamente erróneo. Entonces, en estas demostraciones hay que tener cuidado a la hora de manipular las derivadas, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, ¿verdad? Bueno, entonces, les dije que era el problema 415, ¿verdad? 415 de Szymanski-Diepmann, que está en la página 103. Entonces le dice, considere, nos dice, admitiendo que U es una función de P y V. Se le está diciendo que U es una función de P y V. Ya se lo dice el problema. Dice, deduzca las siguientes ecuaciones. Entonces, la primera que le dicen que halle es esta. La delta Q es igual a derivada parcial de U respecto de P, B constante de P más derivada parcial de U respecto de VP más P de V. O sea, le están diciendo que llegue ahí. Limpiamente, ¿verdad? Bueno, cuando me refiero a limpiamente, me refiero a que pues hay que utilizar la primera ley, ¿verdad? Hay que salir de un principio básico y ayudarse con las diferenciales, ¿verdad? Entonces, pues yo aquí saldría de la primera ley. Solución, salgo de aquí, ¿verdad? Que es el principio fundamental. du es igual a delta Q más delta W. ¿Ok? Y despejo el delta Q.
Pues delta Q va a ser igual a du más P de U. ¿Ok? Bien, entonces ahora vean que tengo que escribir el du. Y me dicen que U es una función de P y V. Entonces ya yo sé que aquí, pues el du va a ser la derivada parcial de U con respecto a P, manteniendo V constante por dP, más la derivada parcial de P con respecto a V, manteniendo P constante por dV, más el P de V. Y ahí casi que está listo, ¿verdad? Ya ahí terminamos la demostración, porque vean que ahora lo que ellos quieren es que uno agrupe estos dos términos que están aquí, ¿verdad? Que ambos tienen dV. De ahí es sacarlo a factor común y tenemos lo que está ahí, ¿verdad? Y este término aquí quedó solito. Y ya ahí terminó la demostración. O sea que la parte A estaba muy sencilla, ¿verdad? Vean que aquí no estamos, sí, salimos limpiamente, ¿verdad? De la primera ley. Yo escogí el más. Si alguien quiere usarlo con menos, también sirve. Le tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Y entonces escribir el diferencial, que ya yo lo puse de una vez ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la parte B del problema me dice que hay que llegar aquí. Hay que demostrar que la derivada parcial de U respecto de P, V constante, es igual a este cociente, a CV por capa entre beta. Entonces, lo que habíamos visto en la teoría ayer, ¿verdad? Es que muchas de esas derivadas están escritas en términos de coeficientes que son susceptibles de una medición directa en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, cuando eso ocurre en termodinámica, decimos que la derivada converge. Es decir, converge porque está escrita en términos de coeficientes que en ningún momento le van a dar infinito o menos infinito. Es decir, le podrían dar cero, que es el caso particular del gas ideal, ¿verdad? Algunas de esas derivadas, si uno usa el gas ideal, la mayoría le van a dar cero, pero en gases reales no son cero, son constantes o, ¿verdad? Están escritas en términos de los parámetros de las ecuaciones. Por ejemplo, Van der Waals en términos de A y B. Okay, entonces, muchas de estas derivadas están escritas en términos de coeficientes. Entonces, en termo decimos que convergen, ¿verdad? Pero muchas divergen. Es decir, cuando hacemos las operaciones correspondientes, nos dan infinito o nos dan menos infinito. Pero ese es otro tema que vamos a cubrir hacia el final del curso. Cuáles de esas derivadas divergen y cuáles convergen. Entonces, esta converge, porque vean que está escrita en términos de tres coeficientes, ¿verdad? La compresibilidad isotérmica, la volumétrica y la CV, ¿verdad? Y otra cosa es que vean que esto es general, ¿verdad? Esto sirve para un gas ideal y sirve también para un gas real. Es decir, para cualquier sistema hidrostático general, ¿verdad? Si fuera un gas ideal, esto sería 1 entre T. Y esto aquí sería, perdón, esto sería 1 entre P y esto sería 1 entre T. Y el CV es una constante, que no, es decir, no conocemos el valor porque necesitaríamos saber de la naturaleza atómica del gas, si es monoatómico, si es diatómico, etcétera, ¿verdad? Pero esto es un número, ¿verdad? Esto nunca va a ser infinito, ¿de acuerdo? Bueno, ellos nos dicen que hay que llegar aquí. Estas demostraciones por lo general están montadas, yo les digo, como en graditos, ¿verdad? La parte A les sirve para la parte B y la parte B también para la parte siguiente, que es la parte C. Entonces aquí la idea es partir del hecho de que ya tenemos este resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, vean que la demostración nos dice algo muy importante y es que se fijó como constante la variable v. Y ya eso nos ayuda para
entender qué es lo que está pasando o cómo hay que proceder para llegar aquí. O sea, uno en estas demostraciones siempre se fija aquí, en la variable, porque entonces lo que le está diciendo es que divida esta ecuación entre t y que fije la variable u. Es decir, que lo escriba así. Delta q entre dt, estoy aquí, ¿verdad? Estoy usando esto. Es igual a derivada parcial de u respecto de p, v constante, y aquí sería dp entre dt, más lo que está en el paréntesis cuadrado de u de v, p constante, más p, y aquí sería dv dt. Entonces ahí lo único que hice fue dividir entre dt. Y ahora, la misma demostración, como les decía, me sugiere que fije la variable u. Entonces, al hacer eso, aquí me queda delta q dt, v constante, derivada parcial de u respecto de p, b constante, y aquí me queda dp dt, cambio las derivadas rectas por parciales cuando fijo la variable. Lo del paréntesis no le pasa nada, porque tiene su propia variable fija, por derivada parcial de v, dt, parcial de t, v constante. Entonces vean que ahí ya estoy. Enseguida que fijo la variable, tengo que cambiar la notación de derivada recta a derivada parcial, porque ya estoy introduciendo la idea de que esa función depende de una única variable y la otra o las otras son constantes. Bueno, y ahora lo que sigue es ver qué es cero ahí, ¿verdad? Bueno, lo primero que vemos aquí es que esta derivada de cero, ¿verdad? Porque es la derivada de v con respecto a t y tiene fija la u. Entonces, eso es un número, es una constante, ¿verdad? Entonces, solamente me queda esta derivada, que esta es cv, y aquí me queda la derivada parcial de u con respecto a p, que es la que me están diciendo que despeje, y el dp dtv resulta que es una identidad que ya la vimos en el capítulo 2, que es el cociente de beta entre kappa. Ven, entonces ya aquí no hace falta justificar este paso de aquí a aquí. Okay, ya una vez que en cualquier parte del capítulo del curso de termodinámica, en cualquier parte del curso le sale dp, dtv constante, ya yo sé que es beta entre kappa. Y simplemente lo que hago ahora aquí es reescribir esto, ¿verdad? Vean que el kappa pasa a multiplicar y el beta pasa a dividir, que es esto que me están pidiendo aquí. Ya la tenemos ahí, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, la parte C le dice que hay que llegar aquí. Probar que du, dv, p es igual a cp beta v menos p. Esa es otra. Y bueno, la otra cosa es que vean que estas derivadas, es decir, esta derivada en particular de u de vp no quiere decir que solo así se calcula. Es decir, podría ser que con el criterio de exactitud hallemos una ecuación para ella en términos de otras derivadas parciales, ¿verdad? Es decir, sin necesidad de que aparezcan explícitamente los coeficientes, ¿verdad? Aquí está escrita en términos de coeficientes, ¿verdad? Y de una variable y de dos variables macroscópicas, ¿verdad? Vean que tiene dos coeficientes y dos variables macroscópicas, ¿verdad? Los coeficientes son CP y beta y las variables macroscópicas, presión y volumen. Pero podría ser que por algún otro método la tengamos escrita, esta misma derivada, en términos de otras derivadas, ¿verdad? Entonces, no hay una única forma, un solo camino de evaluar una derivada. Y eso es muy ventajoso, ¿verdad?
porque no siempre uno va a tener los mismos datos a mano para poder evaluar esa derivada, ¿verdad? Y este es otro caso de una derivada que converge, ¿verdad? Es decir, nunca va a ser, eh, es decir, nunca va a ser infinito o menos infinito, ¿verdad? Puede ser cero, si fuera el caso del gas ideal. Habría que probar, ¿verdad? No sé cuánto da en el caso del gas ideal. Este, pero también funciona para otros, para gases reales, ¿verdad? Bueno, entonces hay que llegar ahí. Ok, entonces vean que ya la demostración les sugiere que fijaron la variable P. Eso lo que le está diciendo es que vuelva a la ecuación del dq, ¿verdad? Esta que nos pidieron que demostráramos en la parte A, vuelva ahí y ahora divida entre dt, como lo hice allá arriba, ¿verdad? Y fije la variable P. Entonces, eso es lo que hago ahora, ¿verdad? Vuelvo y divido entre dt. Voy a hacerlo aquí para no escribir tanto. Y ahora fijo la variable P. Entonces, ahora me queda delta Q de T, P constante es igual a derivada parcial, V, derivada parcial de P de T, P constante, más derivada parcial de U de VP, más P, derivada parcial de V de TP. ¿Sí? Entonces ven que ahora esta es cero, esta derivada es cero. Y lo que me queda entonces es que por definición esto es CP y esto va a ser igual a la derivada parcial de U con respecto a VP, ¿verdad? Y esta derivada es beta V. Entonces aquí me quedaría beta V y aquí me queda P por beta V. ¿Ok? Y lo que me están diciendo es que despeje esta derivada, ¿verdad? Pues claro, al despejar esto, me va a quedar derivada parcial de U respecto de V, P por beta V es igual a CP menos P beta U. Y pues ya lo tengo casi, ¿verdad? Porque es pasar este término a dividir aquí. Y entonces se cancela un V con el V de aquí y me queda esta expresión que ven, que digo que nos están diciendo que probemos. Pues vean que esta es la forma correcta para hacer estas demostraciones, que no son largas, son cortas, pero sí me he dado cuenta en los exámenes que la gente las fuerza, ¿verdad? Es decir, como le están diciendo a qué hay que llegar, eh, quizás no está ni siquiera usando las propiedades de derivadas parciales y, como digo yo, le mete chunches ahí, ¿verdad? Y hace ahí algún tipo de álgebra nebulosa, ¿verdad? Y de pronto a otro aparece la demostración. Entonces vean que aquí eh, mejor usar las propiedades de las derivadas parciales, ¿verdad? Para llegar limpiamente a lo que le está pidiendo. Algunas demostraciones son cortas, otras llevan un poquito más de álgebra, pero básicamente es utilizando este método, ¿verdad? Fijando alguna variable eh, y manipulando las derivadas con las propiedades que ya conocemos, ¿verdad? Recuerden, no se olviden que está la regla del inverso, la regla cíclica, la regla de la cadena, la identidad de la suma, ¿verdad? Así que por ahí andan 4 propiedades de derivadas parciales que tienen que tener ahí a mano, ¿verdad? Siempre. Porque en algún momento dado es posible que haya una de estas derivadas que uno no sepa qué es. Ya eso pasa muy comúnmente. Le salen con una derivada extraña, rara, y entonces uno dice, pero ¿y esto cómo lo calculo? Y comienza a darle una vuelta a ver por dónde y resulta que es una regla de la cadena. O sea, es separar la derivada en dos. Y enseguida cuando uno la separa, las dos derivadas ya son conocidas. ¿Ok? Entonces, por eso tengan esas propiedades a mano a la hora de manipular estas operaciones con derivadas parciales. Bueno, vamos a hacer otro más.
Bueno, este otro caso, le dan la temperatura en función del volumen. Y le dicen que es 550 Kelvin menos 10 Kelvin entre litro, multiplicado por V. O sea, eso es una función lineal, ¿verdad? La temperatura varía linealmente con el volumen. Y le dice que calcule el cambio en la energía interna. O sea, le está pidiendo el delta U para 500 moles de hidrógeno. O sea que N son 500 de H2. De H2 atómico, dice ahí. Y le dice que lo considere como un gas ideal. O sea, que suponga que es ideal. Dice cuando la temperatura cambia de acuerdo con la ecuación, esa que le están dando ahí arriba. Dice, y el volumen se incrementa de 25 a 35 litros. Y le dice que suponga que el CH, o sea, la capacidad calorífica del hidrógeno atómico, ¿verdad? Aquí le dice que es hidrógeno atómico, sin el 2. ¿Okay? Entonces le dice que el CH es 14.2 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Se le dan esos datos, ¿verdad? Calcula el cambio en la energía interna para 500 moles de hidrógeno atómico, considerado como un gas ideal, cuando la temperatura cambia de acuerdo con la ecuación. Y dice que el volumen se incrementa de 25 a 35 litros y le dan ese dato del CH, o sea, el C del hidrógeno. Ok, vean que este problema, enseguida que uno ve que le piden el delta U, ya ahí le están diciendo que hay que utilizar la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Para entonces poder calcular el delta U. Entonces, pues la primera ley de la termodinámica, yo aquí la utilizo igual, con el convenio que ustedes quieran, ¿verdad? Yo voy a usar más. Cuando le dicen que la use con un convenio en particular es porque le van a pedir que calcule el trabajo. Entonces ya sabemos que ese trabajo puede interpretarse distinto, ¿verdad? Puede ser trabajo que hace el sistema sobre el entorno o viceversa, ¿verdad? O puede ser calor que expulse el sistema, ¿verdad? O que lo absorba el sistema. Entonces, pero aquí yo voy a utilizar que el delta U, voy a usar que delta U es igual a Q más W. Y por ahí voy a salir. Entonces, necesito calcular calor. ¿Cómo calcularíamos el calor en este problema? Vean que en este caso, el calor en general, ya vimos en la teoría que el calor es la integral del Q punto dt, ¿verdad? Entonces, perdón, de la capacidad calorífica aquí, de la C, dt, desde temperatura inicial a temperatura final. ¿Okay? Y este calor en particular es mc por dt. El mch por dt de temperatura inicial a temperatura final. Porque, pues en este caso es la masa, ¿verdad? De la sustancia, ¿verdad?
por el C de T, ¿verdad? Como se hacía en física 2, ¿verdad? Es decir, es la única forma que podemos calcular aquí calor, ¿verdad? Entonces, la masa, por cierto, que no la dan, ¿verdad? Es que hay que calcularla, porque si nos dan los 500 gramos, el número de moles, ¿verdad? Entonces hay que calcular esa masa utilizando ese número de moles, ¿verdad? Eso se los dejo para que ustedes lo hagan. El calor a mí me quedó así, me quedó MC, integrando MC por temperatura final menos temperatura inicial. La masa a mí me dio 0.504 kilogramos. Y cuando lo multiplico por la C, que son 14.2 kilojoules entre kilogramos, y lo multiplico por las temperaturas. En este caso las temperaturas son, la inicial es 200, digo, la final es 200 y la inicial es 300. ¿De dónde saqué esas temperaturas? Pues de la ecuación que me están dando, ¿verdad? En el volumen inicial y en el volumen final, ¿verdad? Lo evalúo aquí en 25 y en 35. ¿Ok? No hay que pasar el volumen a litros, digo, a metros cúbicos. Porque vean que aquí necesito que el volumen esté más bien en litros para que la temperatura me quede en Kelvin, ¿verdad? Y de ahí tengo el calor. Ese calor a mí me da negativo. Quiere decir que con el convenio que yo escogí de más, pues aquí el calor es el calor que está cediendo el sistema, ¿verdad? Cuando ese gas se expande de 25 a 35, ¿verdad? En esas condiciones, más bien se enfría, ¿verdad? Y entonces cede calor a al exterior, ¿verdad? Al entorno. Ok. Bueno, ahí está el calor. El calor estaba bastante sencillo de calcular. Ahora necesitamos calcular el trabajo. Entonces, para el trabajo sí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque vean que nos dicen que es un gas ideal. Entonces, presión es igual a nRT entre V, ¿verdad? Y esa T que tenemos ahora aquí, al igual que el problema que habíamos hecho al principio, ¿verdad? El primero que hicimos ahora, hay que relacionarla con esta T. Entonces, esa ecuación es más bien NR entre V por 550 menos 10V. Quitándole las unidades, ¿verdad? Y entonces, pues lo que me va a quedar es una presión en función del volumen, ¿verdad? Que va a ser NR 550 NR entre V menos 10 NR de esa manera. Se cancelan los V, ¿verdad? Y pues ahora entonces eso, yo ya con la presión en función del volumen, pues ahora integro, ¿verdad? Pues la integral es la integral de P de V desde el volumen inicial al volumen final. Y cuidado, yo estoy usando el convenio con más. Entonces aquí tengo que ponerle menos. Y meter esa función que va a ir desde el volumen inicial al volumen final de 550 NR entre V menos 10 NR de V. ¿Ok? Como esa integral que ven aquí. Bueno, entonces eso hay que integrarlo. Y a mí lo que me da esa integral, se los dejo ahí para que ustedes lo hagan. Yo la hice, a mí me quedó así. Me quedó que
va a ser menos 550, ¿verdad? NR logaritmo natural de V final entre V inicial, ¿verdad? Menos 10 NR, volumen final, menos volumen inicial. Y ahí sustituiría los volúmenes, ¿verdad? En litros nuevamente. No importa, no hay que pasarlo a metros cúbicos, porque el factor de conversión es el mismo y se cancela. Ok, entonces, nada más tener cuidado a la hora de la constante que usa aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, haciendo esas operaciones, a mí me dio que el trabajo es menos 354 kilojoules. Para que lo revisen. Ok. Ok, entonces, pues ahora el delta U es sumar Q más W. Eso me da menos 1070 kilojoules. Sumando este con el Q, ¿verdad? Con este que está aquí. Entonces revisen esas operaciones, ¿verdad? A ver si todo está bien. Aquí sería 10 por el número de moles, por la R, ¿verdad? Y aquí sí hay que pasar esto a metros cúbicos, ¿verdad? Porque vean que aquí en litros sí no me da, necesito que me dé joules, ¿verdad? Y entonces, cuidado, ahí hay que pasarlo a, hay que hacer la conversión de manera que quede todo en unidades del sistema internacional. Bueno, entonces este es un caso en donde nos están pidiendo que calculemos delta U. Bueno, jóvenes, estos son algunos ejemplos representativos del material del capítulo 4. Por supuesto hay más variedad, ¿verdad? Es importante hacer los problemas que están propuestos, ¿verdad? Del capítulo 4 y leer el capítulo 4, ¿verdad? Para entender las manipulaciones estas, ¿verdad? Que se hacen con las derivadas parciales. La próxima semana veremos el capítulo 5 y ese sería el material que tendríamos para hacer el segundo parcial, que está para el 29 de mayo próximo. Entonces, la próxima semana vemos capítulo 5. Hasta luego.